Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar acerca del protocolo Vexus, sus indicaciones, así como la técnica para su realización. El protocolo Vexus se va a encargar de clasificar la congestión venosa mediante el ultrasonido y tiene como objetivo la evaluación, como dice sus siglas, de la congestión venosa, así como la interacción venoventricular al cerrar el ciclo de reanimación bajo el concepto de desreanimación. La base fisiológica para administrar líquidos intravenosos en un paciente hemodinámicamente inestable es aumentar el volumen sanguíneo al final de la diástole y aumentar el gasto cardíaco para mejorar la perfusión tisular. Sin embargo, existen pacientes hemodinámicamente inestables que no cursan con pérdida de volumen, por ejemplo, pacientes con choque séptico, pacientes con choque cardiogénico, y en estos pacientes la administración de líquidos intravenosos puede ser más tóxica que benéfica. Últimamente se ha descrito una relación importante entre la sobrecarga hídrica y la presencia de fallas orgánicas y el riesgo importante de muerte. Los efectos de la sobrecarga hídrica son más relevantes en los órganos encapsulados como el riñón, el hígado, el vaso, ya que disminuye su distensibilidad. Por lo tanto, al igual que se valora el estado de volemia y la respuesta al volumen intravascular, se debe también evaluar la sobrecarga hídrica y la congestión venosa, ya que de esto debería depender la decisión de administrar o no líquidos intravenosos. La monitorización Vexus, es decir, el estudio de la congestión venosa por ultrasonido, debe tomar en cuenta que cada lecho vascular tiene características propias, siguiendo un modelo multicompartimental. Este sistema evalúa el 75% del volumen sanguíneo y se centra en el estudio de la vena cava, la vena suprahepática, la vena porta y la vena renal. Y lo que es más importante, nos permite evaluar la congestión venosa en la cabecera del paciente. Obviamente que no todos los pacientes son candidatos para realizar el protocolo Vexus. Así que aquí surge la primera pregunta: ¿cuándo realizar el protocolo Vexus? Este protocolo se realiza en escenarios clínicos en donde se considera que el paciente ha alcanzado una reanimación adecuada o que éste mismo se encuentra con datos de sobrecarga hídrica. Algunos ejemplos son en las maniobras de reanimación y desreanimación, en donde es muy importante saber guiar una reanimación sin causar más daño, en casos de estados congestivos como falla cardíaca, síndrome hepatorenal, síndrome cardiorenal, en casos de falla cardíaca, en donde se presupone que todas las lesiones o fallas renales van a responder a volumen, y obviamente en la prescripción de líquidos, por lo que se debe evaluar en estos casos a todo paciente que se le administren líquidos para justificar con evidencia si realmente los necesita. Ahora, ¿cómo vamos a realizar el protocolo Vexus? La valoración de la congestión venosa a nivel orgánico debe iniciar por determinar la congestión a nivel sistémico, para la cual vamos a evaluar como primer paso el diámetro de la vena cava inferior. Por último, vamos a continuar evaluando la vena suprahepática, la vena porta y la vena renal. Recapitulando, el primer paso sería evaluar la vena cava inferior. Para esto vamos a utilizar un transductor sectorial o convexo de 2.5 a 5 MHz, el cual vamos a colocar en la región subsifoidea. Aquí vamos a observar la vena cava inferior y la aurícula derecha. Vamos a medir la vena cava inferior en inspiración y expiración. En caso de que la vena cava inferior tenga un diámetro mayor a 20 milímetros, vamos a continuar con nuestro protocolo Vexus. La primera evaluación que vamos a realizar en el protocolo Vexus es la vena cava inferior. Nuestra vena cava inferior la vamos a localizar tomando en cuenta el apéndice sifoides, y en esta región subsifoidea vamos a colocar nuestro transductor en un eje longitudinal con el marcador hacia la cabeza del paciente. En esta posición y sobre la línea media
vamos a encontrar el lóbulo hepático izquierdo. Si nosotros angulamos ligeramente el transductor hacia la derecha, vamos a encontrar la desembocadura de la vena hepática central sobre la vena cava inferior, así como el drenaje de la vena cava hacia la aurícula derecha. En esta imagen podemos ver cómo la vena cava drena hacia la aurícula derecha, y aquí en el modo M podemos observar en la parte baja las dimensiones donde podemos medirla. Regresando al modo B, podemos ver igualmente la vena hepática drenando a la vena cava. En el paso número 2, vamos a medir la vena hepática. Para esto vamos a utilizar un transductor sectorial o convexo de 2.5 MHz, el cual vamos a colocar en la región subsifoidea. En esta zona vamos a ubicar la desembocadura de la vena hepática central en la vena cava inferior, y con el modo Doppler color vamos a identificar el flujo de la vena hepática central. Por último, mediante el modo Doppler pulsado, vamos a identificar el espectro de la vena hepática central y tratar de identificar sus 4 componentes: la onda A, la onda S, la onda B y la onda D, siendo las más importantes la identificación de la onda S y la onda D. Como dice nuestro segundo paso, vamos a evaluar la vena hepática. En esta misma localización donde evaluamos la vena cava inferior, vamos a evaluar la vena hepática central. Vamos a rotar nuestro transductor en contra de las manecillas del reloj, de tal manera que nuestro marcador quedará ahora a la derecha del paciente. Lo vamos a colocar en un eje subcostal apuntando hacia el hombro derecho del paciente. En este eje y angulando en forma cefálica, vamos a encontrar el trayecto de las venas suprahepáticas drenando hacia la vena cava. Aquí podemos ver el drenaje de los 3 grupos de venas hepáticas hacia la vena cava y posteriormente hacia la aurícula derecha, y aquí podemos ver con el modo Doppler color la dirección de flujo tanto en el eje subcostal como en el eje longitudinal, el cual es más fácil de manejar para medir la velocidad de flujos y la fracción de pulsatilidad, así como para observar las diferentes ondas de sístole y diástole. Regresamos al modo B para terminar nuestro estudio. El tercer paso es identificar y evaluar la vena porta. Para esto utilizaremos un transductor sectorial o convexo de 2.5 a 5 MHz. Vamos a colocar el transductor en aproximadamente el 9º al 10º espacio intercostal, en donde identificaremos el trayecto de la vena porta como una estructura tubular anecoica de trayecto oblicuo. Con el modo Doppler color identificaremos el flujo de la misma y posteriormente con el Doppler pulsado evaluaremos la morfología espectral, en donde medimos el flujo máximo y el flujo mínimo, para lo cual después mediremos el índice de pulsatilidad. Como mencionamos previamente, colocaremos nuestro transductor en el 9º o 10º espacio intercostal, justamente sobre el espacio previamente dicho, en un eje oblicuo con nuestro marcador hacia la cabeza del paciente. Al colocar el transductor adecuadamente, vamos a angularlo hacia arriba, hacia abajo, y en este momento nosotros estaremos observando la porción intrahepática de la vena porta. Aquí podemos observar el flujo de la vena porta en su porción intrahepática con el modo Doppler color, y al aplicar el modo Doppler pulsado podemos encontrar las características de la misma, un flujo continuo sinusoidal, donde podemos medir sus velocidades de flujo y calcular la fracción de pulsatilidad. Como paso 4 y último, vamos a medir los vasos renales. Para esto vamos a requerir, al igual que en el resto de los pasos, un transductor sectorial o convexo de 2.5 a 5 MHz, el cual vamos a colocar en el flanco derecho sobre la línea axilar media. Aquí trataremos de identificar el hilio renal
y el flujo arterial y venoso intrarrenal. Vamos a tratar de observar el flujo del complejo vena-arteria de los vasos segmentarios mediante el Doppler color y vamos a evaluar la morfología espectral de los mismos con el Doppler pulsado. Para evaluar la circulación renal, vamos a colocar nuestro transductor en un plano coronal sobre la línea axilar media derecha y vamos a tratar de observar el riñón en un eje longitudinal. Angularemos hacia adelante y hacia atrás para poder identificar el hilio renal. Si hay dificultad para encontrar el hilio renal en un plano coronal, podemos rotar el transductor en contra de las manecillas del reloj para poder identificarlo en un plano transverso, donde también podemos evaluar la circulación intrarrenal con la misma utilidad. Aquí podemos encontrar el riñón derecho en un eje longitudinal con modo Doppler color, en donde observamos la circulación intrarrenal. Vamos a tomar una medición a nivel de la arteria interlobar, donde encontraremos un flujo bifásico arterial y un flujo continuo venoso. Vamos a tomar como referencia el flujo arterial y vamos a observar el flujo venoso, su comportamiento y su morfología. Como último paso, y una vez obtenidas las imágenes y los espectros, viene la gran pregunta: ¿cómo interpreto mi protocolo Vexus? Para interpretar el protocolo Vexus tenemos que familiarizarnos con la morfología espectral normal de cada uno de los lechos venosos. El espectro normal de la vena hepática se caracteriza por tener una onda S mayor que una onda D. Se considera una anormalidad moderada cuando la onda S es menor que la onda D y una anormalidad severa cuando la onda S se aprecia invertida. En cuanto a la vena porta, se considera un espectro normal cuando al medir la velocidad máxima y velocidad mínima, el índice de pulsatilidad es menor del 30%. Se considera una anormalidad moderada cuando el índice de pulsatilidad es del 30 al 49% y una anormalidad severa cuando el índice de pulsatilidad es mayor del 50%, en cuyo caso la velocidad máxima es mucho mayor que la velocidad mínima. En cuanto a la vena renal, se considera normal cuando el espectro presenta un flujo continuo y monofásico. Se considera una anormalidad moderada cuando el flujo espectral es discontinuo, bifásico y se observa una fase sistólica y diastólica. Y se considera una anormalidad severa cuando el flujo es discontinuo, monofásico y solamente se observa una fase diastólica. Por último, ¿cómo vamos a interpretar el protocolo Vexus paso por paso? En el paso número 1, vamos a evaluar la vena cava inferior y si el diámetro de la vena cava inferior es mayor a 2 centímetros, vamos a proceder al paso número 2. Si el diámetro de la vena cava inferior es menor a 2 centímetros, se infiere que no existe congestión venosa. En el paso número 2, vamos a evaluar la morfología espectral de las venas hepáticas. En el paso número 3, evaluaremos el índice de pulsatilidad de la vena porta. Y en el paso número 4, evaluaremos la morfología espectral de la vena renal. Se le llama Vexus grado 1 o congestión leve cuando tenemos una vena cava inferior mayor o igual a 2 centímetros y tenemos un espectro de las venas hepáticas, porta o vasos renales normal o con anormalidad leve. Se le llama Vexus grado 2 o congestión moderada cuando tenemos una vena cava inferior mayor o igual a 2 centímetros y presentamos un patrón de anormalidad severa en cualquier lecho venoso, ya sea hepático, portal o renal. Y por último, se le denomina Vexus grado 3 o congestión severa cuando tenemos una vena cava inferior mayor o igual a 2 centímetros y tenemos 2 o más patrones de anormalidad severa. Con esto terminamos nuestro protocolo Vexus. Espero que este video sea de su agrado
y les haya sido de utilidad.